¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestra segunda semana de empleabilidad. En realidad, este es el 13º taller que se está desarrollando dentro de la semana de empleabilidad. En realidad, desde el área de empleabilidad les damos una cordial bienvenida y felicitarlos a todos aquellos estudiantes que han venido participando en nuestras distintas actividades y talleres de la semana de empleabilidad. Como siempre lo digo en todas las actividades, realmente que ustedes participen dice mucho de la motivación que ustedes tienen para crecer a nivel profesional. Recuerden que cada actividad siempre aporta al desarrollo de su crecimiento profesional. Bueno, mi nombre es Marcela Cáceres, yo soy coordinadora de empleabilidad, también nos acompaña Norma Marín, que también pertenece al área de empleabilidad, y desde nuestra área siempre buscamos brindarles las herramientas necesarias para que ustedes puedan desenvolverse en cualquier contexto laboral. ¿Sí? Recuerden eso, que su institución siempre tiene un área de empleabilidad. Nosotros somos de InLearning Institutos, trabajamos con las distintas marcas de Segel y PAE, IDAT y Corriente Alterna. Bueno, no me voy a extender y voy a presentar a nuestro reconocido ponente, Sergio Urbino. Sergio, bienvenido. Él es licenciado en psicología con maestría en dirección y gestión del talento humano, con experiencia en el área de recursos de gestión humana de reconocidas empresas como Hipermercados Totus, Grupo F, Page Group, entre otros. Y el día de hoy nos va a acompañar dictando el taller corto y cargado, cómo hacer un CV efectivo. Qué interesante, Sergio. Muchas gracias. Podemos iniciar el taller. Muchas gracias, Marcela, y al grupo por la Norma y al grupo por la invitación. Un gusto y un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar hoy día de un tema bastante solicitado, ¿no? Cuando se habla de empleabilidad. Yo considero el CV que es parte del kit de empleabilidad de una persona, ¿correcto? El kit lo complementan el primero haberse hecho un autoconocimiento, conocer cuáles son sus intereses, elaborar su plan de acción, prepararse para una entrevista, para el proceso de búsqueda, etcétera, etcétera. Pero el CV es parte fundamental, ¿no?, de ese proceso de búsqueda, porque es tu mejor carta de presentación ante tus futuros empleadores. ¿Okay? Si bien es cierto, esta es parte de la entrevista, de la ponencia, pero me voy a adelantar. El objetivo de un CV, ¿okay?, el único objetivo de un CV es conseguirte ofertas de empleo para que tú puedas ofrecer tus servicios profesionales. De por sí el CV no te va a conseguir un empleo, ¿ok? Entonces eso hay que grabarnos desde inicio, ¿ok? De por sí el CV no te va a conseguir un empleo, ¿ok? Yo denomino al CV la llave maestra, la llave que te abre las puertas de las organizaciones para que tú puedas ofrecer tus servicios profesionales, ¿ok? Y claramente es tu mejor cara de presentación ante el mercado laboral. Bien, bueno, este tema ya lo vengo desarrollando durante muchos años. De hecho, en la pandemia y como parte de poder ayudar a muchas personas que se quedaron sin empleo, hice un ebook, ¿no? Ya este año lo voy a actualizar, pero la versión de ese ebook se los puedo compartir al final de la ponencia, con todo gusto, para que ustedes puedan llevarse información complementaria de lo que voy a decir el día de hoy. Bien. Bien, bueno, antes de empezar, les voy a hacer algunas preguntas. Si gustan, van a ir respondiendo por el chat, si no, los van anotando. Estas preguntas son a modo de reflexión, ¿ok? Bueno, ¿quién envía el mismo CV para todas las ofertas laborales, ¿no? Ahí ustedes van respondiendo en el chat si gustan, o si no, lo van anotando en un papel, ¿ok? Bueno, quien está enviando el mismo CV para todas las ofertas laborales, déjenme decirle que es un error, ¿ok? Es como que si ustedes se vistieran de la misma forma para ir a distintas fiestas o distintos eventos, ¿no? O sea, utilicen la misma camisa, el mismo jean, no sé, pues, en el cumpleaños de su papá, de su mamá, o de su hermana, o en un funeral, o estando con sus amigos en la playa. Entonces, no se van a sentir cómodos, ¿no? Lo mismo, un CV tiene que adaptarse
primero a la oferta laboral y obviamente a la organización a la cual estás postulando, porque claramente todas las organizaciones son distintas y por ende cada oferta laboral son distintas, ¿no? Tienen características distintas, por más que sean en la misma posición, pero obviamente por las políticas, las prácticas son distintas. Entonces hay que adaptar el CV a cada una de las ofertas laborales las cuales estamos postulando. ¿Y cómo la adaptamos? Ustedes van a leer la oferta laboral y van a identificar aquellas palabras claves, aquellas palabras que más resalten y que agreguen valor a esa oferta, ¿no? Entonces, y ustedes van a hacer un comparativo y decir, ah, mira, yo he hecho esto, entonces eso es lo que voy a colocar en mi CV. ¿Por qué? Porque es lo que va a querer leer el reclutador. ¿Ok? El reclutador ha leído el perfil, obviamente lo ha posteado, entonces va a tener en mente esas palabras, ¿ok? O esas palabras o esas frases, ¿ok? O si ustedes están postulando a través de alguna plataforma, ¿no? De empleo, o de una plataforma web de empleo, seguramente su CV va a ser escaneado por un ATS, ¿no? Que es un software de seguimiento de candidatos. Los ATS lo que hacen es escanear e identificar palabras clave dentro de su CV, ¿no? Que previamente el reclutador ha ingresado, ¿no? Y las palabras, las CVs que hacen match con esas palabras van a seguir a la siguiente etapa del proceso. Por eso es importante siempre adaptar su CV a las distintas ofertas laborales, ¿ok? Obviamente tienen que tener un modelo base, ¿no? Y en base a eso comenzar ustedes a adaptar su CV. Bien. Ahora, ¿quién no actualiza su CV hace más de 6 meses? ¿No? Y el CV también puede servir como un indicador de cuánto estás avanzando en tu carrera profesional, ¿no? Oye, si hace 6 meses sigo con los mismos estudios o con los mismos logros, lo más probable es que tenga que ponerme a pensar y decir, oye, mi carrera está yendo por buen camino, ¿no? Entonces es importante que tu CV sirva como un indicador para saber cuánto estás avanzando en tu carrera profesional, ¿ok? Entonces, sirve como un indicador, ¿listo? Ahora, ¿quién tiene un CV con más de 2 hojas? ¿Ok? Este no es una regla, ¿no? De colocar 2 hojas, bien, debería ser entre 1 a 2 hojas como máximo, porque el reclutador al llevar varios procesos a la vez, ¿no? Y revisar más de 100 CVs por vacante, entonces tienen que ser un CV lo más conciso posible, ¿no? Que el CV tenga la información que quiere leer el reclutador, ¿correcto? Pero hay carreras, por ejemplo, como ingeniería, en donde hay gente que trabaja por proyectos, ¿no? Un proyecto por aquí, otro proyecto por acá, y es necesario que su CV esté un poco, tenga mayor información, ¿no? Ahora, la forma de presentación de CV no va a ser lo mismo tal vez para un diseñador gráfico que para una persona que va a trabajar en una oficina, ¿no? Un puesto administrativo, ¿no? Entonces va a variar, ¿correcto? Entonces, de preferencia, sí, que no tenga más de 2 hojas, ¿ok? Pero obviamente va a depender, ¿no? De la posición a la cual ustedes están postulando y la experiencia que ustedes han tenido, ¿correcto? Si, por ejemplo, hay una posición para proyectos y ustedes han trabajado en varios proyectos con corta duración, obviamente van a estar todos esos proyectos. Bien. Ahora, ¿quién no tiene un CV porque cree que no tiene experiencia laboral? Y de hecho, de repente, ustedes que están estudiando piensan que por el hecho de no tener experiencia laboral, no deben tener un CV. Pero ahí yo les puedo dar un tip, ¿no? Ya de repente la palabra experiencia laboral es muy, eh, es muy fuerte, entonces solamente pueden colocar experiencia, ¿no? Y pueden colocar el tema de sus prácticas, o el tema de haber sido delegado en el salón, o el hecho de haber organizado un evento, o el haber hecho un emprendimiento, ¿correcto? Entonces todo eso suma, ¿correcto? Simplemente hay que ponerse, o hay que analizar, ¿correcto? ¿Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades de mejora, nuestros intereses? Y poder elaborar nuestro CV que al final va a ser la mejor cara de presentación ante el mercado laboral. Bien. Y bueno, quien no tiene un CV es un grave error.
¿no? Es un grave error. Todos deberíamos tener un CV, porque imagínense que exista una posición para una empresa que ustedes siempre han querido, y por no tener un CV o no haber actualizado su CV, pierden esa oportunidad. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener nuestro CV, que es nuestra mejor carta de presentación, a la mano. ¿Ok? Listo. Bueno, y también quisiera poner un poco las cosas más claras aún, ¿no? Primero, decir que no hay una ruta única, ¿no? Cada uno va a encontrar su propia ruta, ¿correcto? En base a los objetivos que quiera conseguir. Pero para saber qué ruta cojo, tienes que tener claros los objetivos, ¿no? ¿Correcto? No hay receta única, no es que yo les diga, oye chicos, así tienen que hacer su CV, no, de hecho, hay miles de formatos de CVs en internet. Ustedes pueden entrar simplemente a Canvas, por ejemplo, y pueden encontrar un sinfín de formatos de CV. Va a depender, el formato que ustedes elijan va a depender de qué tan cómodos se sientan con ese formato, ¿ok? Entonces, no hay receta única, ¿ok? Y tercero, el único responsable de tu carrera profesional eres tú, ¿ok? Mírense a un espejo, y la persona que ven en el espejo es la persona responsable de su carrera profesional. Ustedes van a llegar tan lejos como se lo propongan y también se esfuercen, ¿ok? Porque yo quisiera llegar, no sé, pues a la luna, pero si no hago nada para poder llegar a la luna, claramente no hay una congruencia entre lo que quiero y lo que estoy haciendo para llegar a donde me he propuesto, ¿ok? Bien. Bueno, como les decía, la regla del juego general para este tema de CV, el objetivo del CV efectivo es conseguirte una entrevista de trabajo, no les pidas más. Como les repito, el CV es la llave maestra, es la llave que abre las puertas de las organizaciones para que ustedes puedan ofrecer sus servicios profesionales a través de la entrevista. ¿Ok? Entonces, el objetivo de un CV es solamente conseguirte entrevistas o conseguirte entrar a esas organizaciones que ustedes consideran que les puede ayudar en su crecimiento personal y profesional. ¿Correcto? Bien, un CV efectivo debe contener, en principio, lo que eres capaz de hacer, ¿correcto? Es decir, la formación que has tenido, ¿no? Los logros que has conseguido, las habilidades que que vienes desarrollando o tienes, ¿ok? Entonces es importante que eso muestre el CV. Bien. También es lo que hiciste, tus logros, y acá radica la diferencia entre un CV tradicional y un CV efectivo, ¿ok? Mientras que en el CV efectivo se detallan funciones, ¿ok? En el CV efectivo se detallan logros, en el CV tradicional se detallan funciones, ¿ok? Eh, los logros le pertenecen a la persona, ¿ok? Es lo que ha conseguido la persona en esa posición. En cambio, las funciones no son exclusivas de la persona, sino son exclusivas de la posición. Porque antes de que tú estuvieses en ese puesto, han habido otras personas que han hecho las mismas funciones. Entonces, las funciones son propias de la posición, en cambio, los logros son propios de la. Entonces, la diferencia y lo que te va a vender como profesional, ¿correcto? Son los logros que tú has conseguido. Obviamente, para poder identificar un logro, ¿no? Tiene que ser un logro que haya generado un impacto positivo en los resultados tanto del área como de la organización. Por ejemplo, si ustedes trabajan en recursos humanos, como es mi caso, ¿no? El hecho de haber reducido en tanto por ciento la rotación de personal en tal periodo, bueno, eso genera un impacto, ¿no? Porque saben que el costo de una persona por contratación, ¿no? Lo tiene que asumir la empresa, ¿correcto? Entonces, es un gasto que se ahorra la empresa, ¿bien? O, por ejemplo, haber incrementado en tanto por ciento el índice de clima laboral, ¿no? El clima laboral tiene una relación con el tema de desempeño, y obviamente la gente va a ser mucho más productiva. Entonces, eso, ¿correcto? Es lo que te hace a ti diferente en una posición, ¿ok? Y lo que diferencia obviamente de un CV efectivo. Tercero, lo que quieres hacer, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses? Pertenecer a un equipo o pertenecer a un grupo económico, ¿no? Una empresa de un grupo económico importante que te permita gestionar equipos de trabajo, en caso ya tengas experiencia
liderando equipos, ¿no? O una empresa que te permite ser o te dé estabilidad, ¿no? Y te permite desarrollarte como profesional atendiendo a los distintos clientes, ¿no? O a distintos tipos de clientes, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son tus intereses en relación a la posición y en relación a el sector del mercado en el cual tú te quieres ir o te quieres movilizar? ¿Ok? Entonces es importante que también se detalle en la parte de la sumilla, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y cuarto, cómo contactarte para que sigas haciendo lo que eres capaz de hacer, ¿no? Yo he revisado un sinfín de CVs, ¿ok? Y lo sigo revisando, de hecho, por la posición que tengo actualmente. Y me he topado con CVs que una, no tienen los datos de contacto, dos, si tienen datos de contacto no son los actualizados, ¿no? Y así que es importante colocar los datos, ¿bien? Para que las personas se puedan contactar. Porque tienes que tener en cuenta, si tu CV calza perfecto con la posición, pero la oferta laboral es de alta demanda, es decir, muchos candidatos postulan, lo más probable es que no te contacten, ¿ok? Entonces simplemente te descarten de la posición. Pero si por ahí esa oferta laboral es de poca demanda, es decir, pocos candidatos postulan a esa oferta, lo más probable es que sí el reclutador pueda buscarte por LinkedIn, o pueda buscarte en alguna base de datos, o pueda entrar al buscador de Boomerang, a CompuTrabajo, de Indeed, digite tu nombre, no consume un crédito y encuentres tus datos de contacto. ¿Ok? Por ejemplo, durante la pandemia, una de las posiciones más solicitadas, por ejemplo, era el tema de enfermeras, de técnicas de enfermería, pero los que eran más solicitados y había menos candidatos eran los médicos internistas, ¿no? Entonces, ahí sí, a veces los médicos, ¿no? Ponían simplemente sus certificados y enviaban como un CV y se olvidaban de juntar sus datos de contacto. Entonces ahí ya teníamos que hacer una gestión adicional para poder ubicarlos, ¿ok? Entonces va a depender mucho de la posición a la cual ustedes están postulando, que si es que no colocas tus datos de contacto, te contacten o te llamen o no, ¿ok? Pero obviamente ustedes tienen que darle una y dos revisadas. De hecho, su CV no solamente tienen que revisarlo ustedes, sino compártanlo. Por ejemplo, en su caso, que ustedes trabajan o estudian, perdón, en Segel, en Unidad, en Corriente Alterna, es importante que lo comparta su CV de repente con las personas encargadas de empleabilidad de esas instituciones, ¿ok? Y ellas tienen experiencia o ¿no? les puedan asesorar en qué mejorar con su CV. También lo pueden compartir de repente con sus profesores o con alguna persona que ustedes conozcan que esté involucrada en el tema de reclutamiento y selección y revise cuáles son las últimas tendencias en relación al CV. ¿Ok? También les sugiero de repente puedan ustedes ingresar a la página del Doctor CV, ¿no? Y ahí también hagan unos tips, dan formato de CV y pueden escanear hasta su CV para saber si pasa los filtros de los ATS, ¿no? Porque el Doctor CV tiene un algoritmo de inteligencia artificial donde ustedes escanean su CV y les dice qué es lo que deberían mejorar, ¿no? Y te da un porcentaje. Bien, bueno, un CV efectivo debe responder a 3 preguntas. La primera es quién soy, ¿no? Obviamente colocar tu nombre, tu apellido, tus datos de contacto, ¿no? Y qué has estudiado, ¿correcto? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Bien? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son esas experiencias previas que has tenido? ¿Ok? Y tercero, es a dónde voy, ¿correcto? O sea, es decir, hacia qué sector o sectores del mercado te interesa, qué posiciones, ¿ok? Por ejemplo, una persona que recién está terminando el instituto, eh, por ahí no va a querer o no va a pretender llegar a una posición de gerente apenas haya salido del instituto, ¿no? Al menos que ya tenga experiencia laboral, ¿no? Y haya complementado su experiencia con los estudios y ya esté a un paso de poder llegar a esa posición. Pero una persona que recién está estudiando y va acumulando experiencia
tiene que quemar etapas, ¿no? Por ahí practicante, asistente, o analista, coordinador, supervisor. Entonces, es importante poder conocer eso, ¿bien? Y bueno, hay que recordar también que no es un documento que redactas para ti, sino para el reclutador evaluador. Por eso es importante que tu CV lo compartas con otras personas y puedas tener distintas perspectivas, ¿no? Porque a veces nosotros podemos creer que está bien nuestro CV, pero lo compartes con una persona que tiene experiencia en el área, ¿ok? Y te da algunas apreciaciones, ¿bien? Entonces es importante que tengan en cuenta esto último, ¿no? Que no es un documento que redactas para ti, sino que redactas para el reclutador evaluador. Bien, por eso también es importante adaptar tu CV a cada una de las ofertas laborales que postulas. Bien, y a veces no te llaman, ¿correcto? Porque postulas simplemente a ofertas laborales que no se adecúan a tu perfil profesional. Entonces, si tú has hecho una introspección, ¿no? Sabes cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades de mejora y estás trabajando en esas oportunidades de mejora. Sabes qué es lo que te interesa y en base a eso haces tu CV y diriges tu búsqueda, claramente vas a encontrar una oferta que se adecue a tu perfil. Pero si haces tu CV y sales como repartidor de periódicos enviando tu CV, lo más probable es que aceptes o te llamen de algún lugar donde no te sientas cómodo y aceptes lo primero que se te presente, ¿no? Entonces, es importante saber hacia dónde eh, me dirijo, ¿no? Y de repente voy a aceptar esta posición porque yo sé que esta posición va a ser un trampolín para poder obtener esta otra posición, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ponerse a analizar. No solamente basta con hacer un CV, ¿no? Tienen que elaborar su ruta, ¿correcto? Para saber qué pasos tienen que ir dando. Ahora, algunos tips de un CV efectivo. Primero, corto y cargado, ¿no? Y justamente así se llama el nombre de esta ponencia, el ebook que les voy a compartir al final. No debe ser más de 2 hojas, salvo casos especiales o excepcionales que ya les he comentado, ¿no? Hay que cuidar la ortografía y la gramática en pleno siglo XXI, con los correctores de Word, tanto para la ortografía y la gramática, no te puedes equivocar en esto. Bien, sería un horror más que un error. Bueno, utilicen una dirección de email formal, ¿no? De preferencia que sea su nombre y apellido, no utilicen números, ¿no? Y el dominio que sea Gmail, no utilicen Hotmail porque el Hotmail ya está desapareciendo, algunos emails no llegan a la bandeja de entrada, pueden perder información, no utilicen Gmail, eviten utilizar el correo de su empresa, ¿no? Porque esa es una falta de ética, bien, imagínense que el reclutador recibe su CV y ve el correo de la empresa en la cual estén trabajando, entonces, oye, si yo lo traigo a mi empresa, lo más probable es que comience a buscar trabajo o empleo también utilizando los recursos de la empresa y va a perder tiempo. Entonces, habla muy mal de usted. Entonces, no utilicen el correo corporativo o correo de su empresa, utilicen un correo personal, bien, de nombre y apellido. Por ejemplo, mi correo es surbinaalvarado@gmail.com, ¿no? Por ejemplo, Norma Marín, puede ser norma.marin@gmail.com, correcto, pero yo he recibido CVs con Tu chiquito yo por siempre, o Mi bebito más Nike, o Mi bebito Fiu Fiu, como está de moda ahora, ¿no? Entonces, obviamente esos emails no denotan profesionalismo, ¿no? Y ustedes recuerden que están siendo evaluados desde que envían su CV, ¿no? Desde el correo electrónico, desde cómo graban su CV también es importante, ¿no? Hay, por ejemplo, que personas que graban su CV con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, su CV debe estar grabado en un formato PDF para que así se aseguren ustedes que si lo abren en una computadora u otra, el formato va a seguir siendo el mismo, ¿no? Y de preferencia su nombre y apellido, ¿ok? Y guión, el puesto al cual ustedes están postulando, el cargo al cual ustedes están postulando, ¿bien? Y eso va a generar que el reclutador recuerde tu CV, ¿bien? Ahora, es importante que ustedes utilicen un solo número de teléfono. Yo he visto CVs que te ponen Entel, Vitel, Claro, Movistar,
Bueno, no sé qué otras operadoras hay, ¿ok? Entonces, oye, ¿a qué número llamo, no? Y si hay un CV y si el puesto es de alta demanda, obviamente lo más probable es que te descarten, ¿no? Entonces, coloquen el número de teléfono que más utilicen, ¿ya? Y yo, esto es una recomendación que siempre la hago, su número telefónico debe ser como su número de DNI, no lo deben cambiar, ¿ok? Porque imagínense que ustedes hace 6 meses postularon a una vacante en una de las empresas que ustedes quieren ingresar y les recepcionaron su CV, les respondieron que su CV es bastante interesante y que lo van a considerar apenas se abre una vacante que se ajuste a su perfil profesional y eh, en 6 meses se abre la vacante, revisan la base de datos, su número aparece o su contacto aparece en la base de datos, lo llaman y su número sale que está fuera de servicio. Entonces va a perder la oportunidad, ¿no? Entonces es importante que su teléfono no lo cambien o de preferencia no lo cambien constantemente, ¿okay? Porque veo que cada 2, 3 meses cambian número celular. Debería ser como su número de DNI. Y si ustedes, por ejemplo, van a ser independientes, por ahí un cliente se quedó con ese número de teléfono y si paran cambiando, por ahí perdieron esa oportunidad, ¿ok? E incluye el link de tu perfil en línea, puede ser el link de LinkedIn o LinkedIn, ¿ok? O tu web profesional o algún blog en donde tú escribas o subas información relacionada a tu perfil profesional y dándole clic a ese link van a conocerte un poco más. Bien. Ahora, solamente se colocan datos de contacto. Bien. La dirección de domicilio no va, salvo, ¿ok? Salvo que la dirección de domicilio sea un determinante correcto para poder conseguir el empleo. Salvo eso, ¿ok? Por ejemplo, en la oferta laboral dice, ¿no? De preferencia, personas que vivan cerca a la organización, ¿no? Y tú vives cerca a la organización, pues dale a entender eso al reclutador y coloca la dirección eh, de dirección de tu casa, ¿ok? Bien, pero solamente si es que, como repito, la dirección de domicilio es determinante para poder optar por la posición, ¿ok? Ahora, incluye fotografía solamente cuando la oferta laboral lo solicite. Uno, que la fotografía quite espacio en el formato. Dos, si es que te quieren conocer, simplemente van a ir a Google, van a digitar tus datos y vas a aparecer, ¿ok? Entonces, yo no recomiendo colocar la foto, ¿bien? Y de hecho, vivimos en un país de muchos prejuicios y a veces colocar foto puede hacer que hay muchas personas que lamentablemente están haciendo reclutamiento y selección o atracción de talento, ¿ok? Que no son profesionales, ¿no? Y se pueden dejar llevar por esos prejuicios. Entonces, yo sugiero que no coloquen foto. Además, si, como te repito, si te quieren conocer, te van a googlear o van a entrar a alguna red y te van a encontrar. Bien. Ahora, si es que la oferta laboral sí solicita, sí, obviamente coloca una foto, ¿no? Pero no coloques un selfie o una foto donde estás en una reunión. Recuerda que te quieren conocer a ti, no a los demás. Coloca una foto, de preferencia, que haya sido tomada en un estudio, ¿no? Que no se pixelee, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, y que calce perfecto con el modelo que tú vas a utilizar. Ahora, el orden cronológico inverso, cuéntale al reclutador lo último que estás haciendo, ¿no? O lo último que hiciste. Bien, usa palabras claves o los keywords o keywords, ¿no? No incluyas palabras comunes y eso es cuando les decía que ustedes adapten su CV a cada una de las ofertas laborales. Cuantifiquen sus logros y es importante que ustedes cuantifiquen sus logros, por ejemplo, el cumplimiento de objetivo de ventas, ¿no? El cumplimiento en tema de reducción, ¿no? de personal, ¿correcto? O incremento en el tema de clima laboral, como les decía, ¿no? Entonces ustedes, para poder identificar sus logros, primero tienen que conocer cuál fue el problema, cuáles fueron las acciones y cuál fue el resultado, ¿no? El modelo PAR. ¿Bien?
Ahora, incluye información relevante, actualizada y orientada al puesto. Importante, ¿no? Recuerden que las mentiras tienen patas cortas, ¿ok? Entonces, incluyan siempre información relevante, actualizada y orientada al puesto. Utiliza un formato ordenado, sencillo, un tipo de letra Arial o Times New Roman, correcto, número 10 o 12. Es sugerencia solamente esos tipos de letra, ¿no? Pueden usar Calibri también, o por ahí, Verdana, ¿no? El tipo de letra que ustedes quieran, ¿no? Y el número también, o que ustedes se sientan más cómodos, pero debe ser un formato ordenado, sencillo, ¿ok? Que le sea de fácil lectura al reclutador, ¿correcto? No lo vayan a poner una letra árabe, que es toda, en cursiva, ¿no? Y que es difícil de leer. Entonces, no se hagan ustedes un harakiri. Bien. Ahora, de preferencia redactar en primera persona, ¿no? Eso denota acción, ¿correcto? Y esto es importantísimo, ¿ok? Justo eso hablaba con una persona que ayer asesoraba en su proceso de recolocación laboral, y le decía, ¿no? Que hoy en día están utilizando ATS las empresas, ¿no? Están contratando estos software de seguimiento de candidatos, que analizan y procesan electrónicamente su CV. El ATS no reconoce fotos, gráficos, diagramas ni tablas, por ende no es recomendable utilizarlos, les puede jugar en contra, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener dos formatos de CV. Un formato que utilice gráficos, tablas, ¿no? Que sea, es decir, que te utilice esas tablas, esos gráficos y que sea bastante llamativo, o pueden utilizar otro tipo de CV que supere los ATS. ¿Y cómo reconozco yo a dónde estoy postulando y tiene ATS o no? Cuando ustedes envían su CV a una dirección de email, pueden utilizar ese formato que utiliza tablas, fotos, diagramas o gráficos. Pero si ustedes están postulando por alguna plataforma web, o ustedes aplican a la oferta y los dirige a una plataforma web, ahí sí yo les recomiendo un formato que no utilice ni gráficos, ni diagramas, ni fotos, correcto. Yo al final les voy a mostrar algunos modelos de CV que están precisamente hechos para poder superar los ATS, ¿ok? ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poco de las partes del CV. Primero va el encabezamiento, incluye un nombre en corto. Bueno, obviamente esto no aplica para nombres o apellidos compuestos, por ejemplo, Ponce de León, pero es mucho más fácil recordar a Sergio Urbina que a Sergio Javier Urbina Alvarado. Entonces, utilicen un nombre en corto para que sea mucho más fácil que el reclutador te pueda recordar, ¿no? E incluye solo datos de contacto, como les dije, ¿no? Su email, su celular y su página web en línea, ¿no? Esas tres cosas, ¿ok? En la sumilla, que es la parte fundamental del CV, ¿no? De eso depende que el reclutador siga leyendo tu CV, no debe ser más de 2 párrafos u 8 líneas de preferencia, ¿no? Acá debe incluir tu marca personal, por ejemplo, ejecutivo de recursos humanos, o jefe o gerente de operaciones, ¿no? De administración y finanzas, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Qué es lo que, es decir, si yo pregunto por Sergio Urbina, ¿con qué lo relaciono? ¿No? O si yo, por ejemplo, pregunto sobre Norma Marín, la voy a relacionar con empleabilidad, porque es lo que a ella se dedica, ¿no? ¿Correcto? Es importante también mostrar el interés que se tiene del mercado laboral y la oferta, y precisamente a la cual estás postulando. ¿Y cuál es tu ventaja diferencial? ¿De qué te diferencia de los demás? Por ejemplo, el haber manejado equipos multidisciplinarios, tu nivel de inglés, o manejas un ERP, por ejemplo, el SAP, o el OfficeMar, o el Oracle, ¿no? O por ejemplo, hace poco he reclutado un jefe de planificación financiera que maneje el tema de flujo de caja, el tema de proyecciones para proyectos, el tema de las NIF, las normas internacionales de interpretación financiera, ¿no? Entonces, eso te hace diferente a los demás postulantes, ¿no? Algo que también te puede diferenciar es, por ejemplo, si tú estás postulando para el sector retail y tú tienes experiencia en retail, eso lo debes poner, ¿no? Porque obviamente ya tienes experiencia en ese sector, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, eso es bastante importante que ustedes puedan tener en cuenta al momento que realicen su CV. Luego viene el tema de la experiencia laboral, ¿no? Viene el nombre de la organización,
Luego un breve resumen de no más de 2 líneas, ¿no? Donde en este resumen puedas resaltar la importancia o la jerarquía o la envergadura de la organización, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo también trabajé en Oesle, ¿no? Puedo poner tiendas peruanas, guión Oesle, y también en ese tiempo era Oesle Financiera 1, ya no como ahora que son separados. Y pueden poner, ¿no? Tiendas peruanas, Oesle, guión o slash Financiera 1, ¿no? Empresas pertenecientes al grupo Intercorp, ¿no? Con una facturación tanto y tantos colaboradores y con presencia en tantas regiones o ciudades, ¿correcto? Entonces, eso genera un impacto también al momento que la persona lee tu CV. Bien. Ahora, también es importante, si es que la empresa no es muy conocida, ¿no? ¿Correcto? Es importante colocar el resumen de la organización. Ahora, el puesto que ocupamos, mes y años al costado, ¿no? Si ocupamos varios puestos dentro de la misma organización, es también importante poder detallarlos, ¿no? Y siempre de manera inversa, es decir, cronológicamente inversa, ¿no? El orden, primero cuéntale lo último que estás haciendo, ¿no? Al reclutador. Y los logros obtenidos, ¿no? También ustedes, es importante que puedan hacer un resumen de las funciones o de la misión de la posición, perdón, ¿ok? ¿Correcto? ¿De qué son responsables? ¿Cómo lo hacen y a quién reportan? ¿Ok? Y obviamente los logros obtenidos, de preferencia, si tienes varios años en la misma posición, de los últimos 2 años, ¿no? Ahora, la formación profesional, ¿no? El nombre de la institución, la carrera o cursos que ha seguido, el título o grado obtenido, la certificación, y la formación complementaria en relación al nombre de la institución, cursos, seminario seguido, ¿no? Ahora, recuerden acá el tiempo, por ejemplo, si yo hice un curso en el 2012 o 2014, lo más probable es que hoy en día no tenga validez, ¿no? Ese curso o diplomado, actualización que hice, ¿no? Porque ya no están actualizados que digamos, ¿ok? Entonces traten de que los cursos o diplomados no tengan una vigencia de 3 a 4 años como máximo, ¿no? ¿Correcto? Ahora, si es un estudio que ustedes hicieron en el extranjero, sí es importante que lo coloquen, ¿no? Toda pasantía o todo estudio que hicieron fuera, es importante que quede ahí registrado, ¿ok? Eso le agrega mucho valor a su CV. ¿Listo? O alguna certificación importante, por ejemplo, yo soy certificado en coach, tanto ontológico ejecutivo, siempre lo coloco en mi CV porque eso a lo que yo me dedico, que es el área de recursos humanos o capacitación o entrenamiento, agrega mucho valor, ¿ok? Y, ya. Y las habilidades y conocimientos, bueno, idiomas, ¿no? Algún programa de cómputo. Ahora, acá es importante, ¿no? Lo que más se utiliza hoy en día es Excel, ¿no? No pongan Office, porque claramente todo el mundo sabe utilizar Word, PowerPoint, ¿no? Pero lo que más se va a utilizar es Excel, ¿no? Resalten su nivel de Excel, que es lo que más se utiliza. De hecho, ya no es tan solicitado el Excel, ahora es más utilizado el Power BI o Tableau, ¿correcto? Entonces tienen que actualizar, tienen que adaptarse a esas nuevas tendencias, ¿no? Y si han manejado algún ERP, por ejemplo, SAP, qué módulos del SAP, o Oracle, no sé, OfficeMar, SuccessFactors, ¿no? Colocarlos ahí. Bien. Ahora, otra información relevante también es, por ejemplo, voluntariados, ¿no? El voluntariado agrega mucho valor, ¿no? Porque habla de la proactividad y el nivel de compromiso que ustedes tienen, ¿correcto? Y otros datos solicitados, por ejemplo, si la posición implica un cambio de residencia, colocar que están dispuestos a hacer un cambio de residencia. Si implica viajes, colocar que ustedes tienen disponibilidad para viajes. Si les preguntan su disponibilidad, colocar que tienen disponibilidad inmediata, pero generalmente eso se hace en las preguntas de filtro, tema de disponibilidad. Igual que la expectativa salarial, ¿no? Otro dato que pueden colocar, por ejemplo, a veces les piden licencia de conducir, colocar, ¿no? Que cuentas con licencia de conducir y el número de licencia de conducir. ¿Ok? Otro dato, que solicite la oferta laboral y sea un requisito indispensable para que puedan ser considerados para la siguiente fase del proceso, es decir,
para la entrevista o para el primer contacto en donde cuando los llaman por teléfono, ¿bien? Perfecto, bien. Y si no tengo experiencia laboral, ¿qué hago? Tranquilos, no se preocupen. Como repito, ustedes solamente lo pueden dejar en experiencia y borrar la parte laboral, ¿ok? Para que esa parte de experiencia, para esa parte de experiencia laboral no les asuste, ¿bien? Tienen que destacar su formación profesional. Y miren, no es que porque esté hoy aquí, yo también soy docente de Segel IPAE hace un año, y me parece una excelente institución. De hecho, de las mejores que hay en el Perú, o por no decir la mejor, correcto, pero y también si ustedes están en IDAT o en Corriente Alterna, son institutos de prestigio que tienen un respaldo de un grupo económico importante, ¿no? De hecho, el grupo económico más importante en el Perú, que es el Grupo Intercorp. Entonces, esa formación, ustedes profesionales que están haciendo, la deben destacar en su CV, ¿ok? Segundo, destaquen sus competencias, ¿ok? Pero no coloquen el rosario y competencia, liderazgo, trabajo en equipo, no, eso no. ¿Ok? Coloquen una competencia y coloquen el motivo por el cual ustedes consideran que tienen esa competencia, ¿no? Por ejemplo, liderazgo, lideré un equipo de trabajo o guié un equipo de trabajo en la organización de un evento, ¿no? O lideré un grupo de estudios durante mi etapa de formación profesional. O fui capitán del equipo de tal, ¿no? Todo lo que haga, todo lo que ustedes han hecho durante su formación profesional y puedan destacar qué competencias han venido desarrollando y al momento de que ustedes postulan a la organización puedan hacer un match, ¿ok? Destaquen sus logros obtenidos durante su formación profesional, por ejemplo, haber obtenido el primer puesto, segundo puesto en la carrera, ¿no? Haber implementado un proyecto con una nota sobresaliente, ¿ok? Entonces, todos los logros que ustedes han obtenido durante su formación profesional. Destaquen sus prácticas preprofesionales, también importante, investiguen siempre el mercado laboral, y esto es algo que no debe fallar. Siempre ustedes tienen que investigar por lo menos 1 o 2 veces por semana el mercado laboral, porque siempre está en constantes cambios, ¿ok? Siempre está en constantes cambios. Por ejemplo, hay que saber cuáles son las nuevas tendencias en el mercado laboral. O, por ejemplo, en relación a su carrera profesional, cuáles son los equivalentes en el mercado. Por ejemplo, mi carrera pasó a ser de recursos humanos, talento humano, desarrollo humano, gestión humana, gestión de personas, business partner, human resource business partner. Entonces, todos esos equivalentes yo tengo que saber, ¿correcto? Al igual que ustedes, en el campo que ustedes se van a desempeñar o se están desempeñando. Y qué es lo que hoy en día están pidiendo en el mercado laboral, ¿no? Y obviamente armen su red de contactos, ¿no? Sus primeros contactos son sus profesores, amigos de colegio, amigos de familiares, ¿ok? Por ejemplo, uno de sus amigos hizo un emprendimiento y el emprendimiento comenzó a crecer y necesitan una persona para el área logística y ustedes han hecho su formación en logística, entonces se contacta con la persona, ofrecen sus servicios y entran a trabajar, ¿no? O su amigo se acordó de usted porque era una persona que siempre participaba, daba buenas opiniones en el instituto y lo va a llamar para que pueda liderar el área de logística, ¿no? ¿Correcto? Bien, bueno, acá les voy a presentar 2 modelos de CV. El primero con experiencia, bien, bueno, nombre y apellidos y datos de contacto, como les dije. La sumilla, que no sea más de 2 párrafos u 8 líneas de preferencia, debe incluir su marca personal, habilidades técnicas e interpersonales y su valor agregado, ¿no? Acá en caso su valor agregado es el nivel de avanzado de inglés y francés, ¿ok? El tema de la empresa y una breve descripción de la empresa, no más de 2 líneas. La posición, colocar mes y años al costado. Una breve descripción de lo que se hace o lo que se hacía, es decir, de la misión del puesto y a quién reportaba para saber qué nivel jerárquico tiene la posición dentro de la compañía, y siempre es bueno destacar sus logros y obviamente cuantificables y en porcentajes de preferencia. Bien. Y también incluir la formación profesional, nombre, institución, carrera, cursos y años de inicio y término.
y puede incluir, como les dije, voluntariado u otra información relevante que agregue valor al puesto, por ejemplo, licencia de conducir o disponibilidad para radicar en otra ciudad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, y acá ese se ve por habilidades cuando no se cuenta con experiencia laboral, ¿no? Bueno, Carlos Pérez Castro, el nombre, datos de contacto, ¿no? La sumilla, que no tiene que ser más de un párrafo o 4 líneas, ¿no? Estudiante, destacado de la carrera profesional, ¿no? Se puede de administración o de gestión de recursos humanos, ¿no? De tal ciclo, con interés en tales áreas, ¿no? Los conocimientos que han adquirido, ¿no? Y cuáles son las competencias que ustedes tienen, ¿no? Bueno, destaquen su formación profesional, de institución educativa, carrera, ciclo y mérito académico, si pertenece al tercio, quinto o décimo superior, ¿no? Destaquen siempre sus habilidades, destaquen sus conocimientos y el uso de herramientas informáticas y alguna información que demuestre o sustente sus habilidades, ¿no? Delegado de salón, capitán de fútbol, scout, etcétera, etcétera. ¿Ok? Perfecto, entonces ese es un CV por habilidades. Bien. Bueno, y ya para terminar, esta información lo saqué de un libro que es Mentalidades del Futuro Profesional, que es de Patricia Canepa y Patricia del Río. Síguenla por LinkedIn o por las redes, son muy buenas profesionales y hablan mucho sobre empleabilidad, ¿no? Y bueno, ellas dicen que tu mentalidad marca tu éxito profesional. Como les dije, ustedes van a llegar donde se lo propongan, ¿no? Y como dice Henry Ford, ¿no? Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Ellas hablan sobre mentalidades del futuro, y este es el bonus track que les traigo, ¿no? La mentalidad positiva, ¿no? Una de las mentalidades que ellas hablan para el tema de poder ser empleable es que uno tenga una mentalidad positiva, ¿no? Es decir, que tenga actitud y esperanza, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, como dice Víctor Coopers, ¿no? Que es un especialista en motivación o desarrollo personal, ¿no? Y la actitud, como lo digo en esta frase, la diferencia entre nuestra mejor y peor versión es nuestra actitud, ¿no? Como dijo Inés, o como dice Inés Temple, siempre lo recalca, la empleabilidad es una actitud, ¿no? Es decir, nadie, absolutamente nadie te va a contratar por el simple hecho que necesitas empleo. Esto no va a suceder, ni aquí ni en la China, ¿ok? ¿Correcto? Te van a contratar, obviamente, porque obviamente tienes la capacidad de agregar valor y sobre todo tienes la capacidad para poder inyectarle actitud y esperanza al equipo, ¿ok? La mentalidad bidiestra, ¿no? Es decir, la dualidad para manejarse en mundos opuestos. Se habla mucho de la inteligencia emocional, pero también la inteligencia intelectual o cociente intelectual o coeficiente intelectual es importante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que manejar esa dualidad, ¿ok? Las dos son importantes. Tenemos que desarrollar la inteligencia emocional, pero también la inteligencia cognitiva, ¿no? Tenemos que adquirir grandes conocimientos. Tercero, la mentalidad de camaleón, ¿no? La flexibilidad, adaptabilidad y agilidad para el cambio. De hecho, nosotros ya no tenemos que adaptarnos al cambio, sino nosotros generar el cambio, ¿ok? Cuarto, la mentalidad del eterno aprendiz, actualización y aprendizaje constante. Rafael Zavala, que es otra persona que yo considero que sabe mucho sobre empleabilidad y desarrollo personal y es director de Relaciones Institucionales del PAT de la Universidad de Piura, dice que tiene una frase que siempre la repite, ¿no? Nosotros no debemos dejar de aprender porque simplemente la vida no nos deja de enseñar. O sea, debemos nosotros estar en constante aprendizaje, ¿ok? Debemos estar en constante aprendizaje. Quinto, la mentalidad de tribu, ¿no? El poder de la colaboración y las relaciones. Nada podemos conseguir solos. Entonces tenemos que aprender a generar redes efectivas de trabajo, es decir, aprender a trabajar en equipo. ¿Sí? Sexto, la mentalidad exponencial, pensar en grande de la mano de la tecnología. Muchos le rehuyen a la tecnología, ¿no? Pero la tecnología es nuestro mejor aliado para poder hacer mejor las cosas, ¿ok? Y se habla de la mentalidad exponencial, ¿no? Es decir, a lo que tú ya sabes, le agregas la tecnología y haces un mejor trabajo, eso se llama inteligencia exponencial, ¿ok? Esto lo saqué del libro del futuro del trabajo, así que ustedes lo pueden leer, es un libro amarillito, muy interesante. Bien, y me despido con esta frase porque ya estamos contra el tiempo. En tiempos de crisis hay dos tipos de personas, ¿no? Los que lloran
los que venden pañuelos. Ustedes deciden quiénes son, ¿no? ¿Correcto? Correcto, yo lo dejo con esa frase. Ustedes deciden, porque si regresamos a los primeros slides, yo les presenté las reglas, ¿no? Una de esas reglas es que ustedes se miren al espejo y la persona que ustedes ven en el espejo es el único responsable de llevar a su carrera al siguiente nivel. Bien. Listo, han sido ustedes muy amables. Espero que la información les haya gustado y les haya servido. Y bueno, si hay alguna duda, pregunta, consulta, quedo atento. Me parece que sí habían algunas dudas. Sergio, muchas gracias. Realmente ha sido una excelente ponencia, muy enriquecedora. Me ha encantado en realidad porque has hablado de situaciones reales que se presentan en los procesos de selección, ¿no? Y algunos tips claves para que nuestros estudiantes puedan, ay, perdón, estaba apagada mi cámara, puedan mejorar la presentación de su CV, ¿no? Y eso es lo importante de que un profesional que es experto en el tema explique este tipo de situaciones que se presentan, ¿no? Bastante interesante. Muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedora realmente tu ponencia. Bueno, para poder esclarecer un poco las dudas de nuestros estudiantes, voy a leer algunas preguntas. Estamos con muchísimas preguntas, no se preocupen. Vamos a recopilar algunas para poder esclarecer todas sus dudas, ¿sí? Ok. Oscar Daniel dice lo siguiente: si aún estoy estudiando y no acabo la carrera, ¿puedo colocarlo en mi CV? Sí, claro. De hecho, coloca la carrera que estás estudiando, el ciclo que estás estudiando y las áreas de interés que tienes, ¿no? Eso es Excelente, importante. excelente. Rosa Evelyn dice lo siguiente: si tengo un negocio pequeño donde vendo cuentas streaming, ¿sería bueno poner eso en formación profesional, en CV por habilidades? ¿Qué me recomiendas, no? Creo que tiene un negocio independiente, si es recomendable colocarlo en su CV. Todo lo que agregue valor, ¿no? Es importante colocarlo, ¿no? Y esto lo puedes colocar, tal vez no lo puedes poner como experiencia laboral, pero ponlo como experiencia y importante que hagas un match con alguna competencia, ¿no? Por ejemplo, entiendo que el tema del vender está desarrollando tu habilidad de negociación, tal vez, ¿no? Entonces, eso es importante que tú lo puedas colocar. Interesante, ¿no? Lo que agregue valor. Perfecto. Te voy a leer una pregunta que en realidad es muy común y que en realidad resalta en muchos de los talleres. La pregunta de Oscar Daniel: ¿qué sucede si solo tengo experiencia con algo muy diferente a lo que quiero postular? Yo he trabajado hasta el momento en limpieza por años y quiero postular atención al cliente o back office y estudio mecatrónica, ¿no? Este tipo de pregunta, Sergio, es muy común entre nuestros estudiantes, y de acuerdo a tu experiencia, tu expertise profesional, nos gustaría los puedas aconsejar, ¿no? Porque Claro. creo que es muy frecuente esta pregunta. Gracias. Mira, lo que podrías hacer ahí es poder destacar en el tema de limpieza, tú también, aparte, obviamente, de cumplir las funciones operativas, hacías temas de atención al cliente, ¿no? Porque de repente te cruzabas con alguna persona, tenías que saludarla, o tenías que preparar el lugar para que las personas ingresen a trabajar, y eso es parte del servicio de la atención. Eso podrías tomarlo, ¿correcto? Y poder destacarlo en tu CV. Bien, y eso sucedió mucho, por ejemplo, durante la pandemia, cuando muchas personas vieron afectadas su sector de trabajo y querían cambiar de rubro, ¿no? Entonces, lo que se hacía ahí es poder conocer un poco más de lo que se hacía, poder extraer lo que podría ser match en el sector al cual ustedes se interesan o las posiciones que se interesan, y eso colocarlo en su CV. En su CV. Está apagado. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que has esclarecido muchas de las dudas de nuestros estudiantes. Realmente, como te lo vuelvo a decir, ha sido muy enriquecedor. Bueno, espero nos puedas acompañar en futuras ponencias, porque nuestros estudiantes han quedado muy contentos. Si tú lees el chat, en realidad te transmito algunos comentarios. Muchas gracias, excelente ponencia.
Profesor, por favor, podría compartir sus datos. ¿No? Muchas gracias, Sí, profesor, excelente claro. información. Te transmito uno de los comentarios para que lo tengas en cuenta. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre un gusto poder colaborar con ustedes, ¿no? Cuando gusten, estoy a su disposición. Excelente, Sergio. Muchas gracias. Entonces, con esto damos por culminado el taller. Gracias, nos vemos, hasta luego.